La maldición de la dimensionalidad. Al aumentar la dimensionalidad, yo les contaba que los datos se vuelven más dispersos. ¿Qué significa esto? Que empiezan a perder significado ciertas medidas como densidad y distancia. Entonces esto se transforma en un problema porque tenemos algunos algoritmos como el clustering o la detección de outliers que se basan en medir regiones más densas separadas por regiones menos densas. Entonces, si no funcionan las distancias, quiere decir que pierden significado o no se pueden aplicar estos algoritmos, que son algoritmos que iremos viendo más adelante. Entonces, en general, uno está siempre peleando contra la maldición de la dimensionalidad. Les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Si yo generara 500 puntos de manera aleatoria, ya, entonces, a ver, lo voy a anotar acá. 500, 500 puntos de manera aleatoria en un espacio de dos dimensiones y calculo la distancia que existe entre la distancia de los puntos más cercanos y la distancia de los puntos más lejanos, en la medida que yo aumente la dimensionalidad hacia allá, generando estos puntos aleatorios, lo que va a pasar es que la distancia que existe entre dos puntos que están muy cercanos y la distancia que existe entre dos puntos que están muy lejanos se van a hacer cada vez más parecidas y va a empezar a tender a cero. ¿Ya? Entonces ya no va a haber ninguna diferencia entre los puntos que están más cerca y los puntos que están más lejos entre sí. Entonces ya no puedo identificar clusters. Por ejemplo, acá tengo dimensionalidad 2. Eso llega hasta acá y es un poco menos de 3,5. Después, si tengo dimensionalidad 5, es 1,5. Y en la medida que aumento, ya voy en 20 dimensiones. Esto baja a 0,5. Y así, para acá. Y empieza a tender a 0. Entonces ya podemos ver que de 50 dimensiones pierde mucho. De 10 dimensiones para arriba ya se habla de maldición de la dimensionalidad. Entonces, ¿qué es como lo que uno hace para trabajar con esto? Lo que se hace es que uno hace reducción de dimensionalidad. Entonces, el propósito es evitar este problema, ¿ya? Evitar el curse of dimensionality, reducir los costos asociados a aplicar algoritmos. Si yo voy a aplicar un algoritmo de clustering, eso tiene un costo asociado que aumenta en la medida que mis datos tienen más dimensiones. Entonces yo me voy a ahorrar tiempo y memoria. Y también cuando yo reduzco la dimensionalidad, yo puedo visualizar mejor los datos. O sea, las personas estamos hechas para poder ver cosas en 2, 3 dimensiones, no más que eso. La reducción de la dimensionalidad también nos ayuda a quitar atributos que son irrelevantes o ruidosos. ¿Qué pasa? Si yo tengo muchos atributos que no sirven para nada. O sea, tengo forma de escribir mis datos, columnas, que no me están aportando ninguna información para el problema que yo estoy tratando de resolver o el patrón o el clasificador que yo quiero construir. Entonces, esos datos que son irrelevantes generan un problema. A veces es mejor sacarlos. Un clasificador que entrena con atributos que tienen información y son pocos, funciona mejor que si yo agrego muchos atributos que no entregan información. Eso es solo un ejemplo. Entonces, hay técnicas de álgebra lineal, como por ejemplo PCA, que vamos a ver en clases, que se basan principalmente en encontrar dependencias entre atributos. Entonces eso lo transforma como en un solo atributo. Si hay dos atributos que son como dependientes entre sí, lo transforma en uno solo, preservando como las propiedades. Entonces hace como que pasa tus datos a otro espacio dimensional. Pero también lo que se puede hacer es pensar un nuevo conjunto de dimensiones. Yo les había contado que cuando uno trabaja con texto, muchas veces un atributo o una dimensión es cuántas veces aparece en el texto una cierta palabra. Entonces, por cada palabra del vocabulario yo voy a tener una dimensión. Entonces, a veces en vez de trabajar con eso, yo voy a elegir trabajar con conjuntos de palabras
que frecuentemente aparecen juntos. Eso es pensar un nuevo atributo. Ejemplo, acá tenemos un histograma. Un histograma es este es el histograma. El histograma es si yo conteo la frecuencia con que aparece una cierta palabra en un corpus significa una colección de documentos. Entonces, por ejemplo, en una colección de documentos, que esta colección es como de cosas que tienen que ver con agronomía, porque habla de plantas, cosas así, de métodos, del poroto de la soya, etc., de transgénicos. Esta colección de documentos uno puede ver que hay ciertas palabras que son muy frecuentes. Si yo tomo mi colección de documentos y cuento cuántas veces aparece cada una de las palabras del vocabulario, estas son las palabras del vocabulario, voy a tener que algunas son muy frecuentes, como por ejemplo estas. D es muy frecuente. Son muy frecuentes, por ejemplo, hasta acá. Siendo las más frecuentes D, A, OF, que son conectores, básicamente. Plant, acá es frecuente porque es una colección que habla de plantas. Y luego tengo otras que son menos frecuentes, transgenic, expression, nucleoide, etc. Entonces, si yo grafico esto en una... Acá está el mismo gráfico. A ver, se me cambió el puntero. Yo grafico esto acá. Yo puedo mirar cuál es la distribución de las palabras. Entonces voy a tener que algunas palabras son muy frecuentes y están en esta parte de la distribución ahí. Y tengo otras que aparecen muy poquitas veces que están en la cola larga de la distribución. Entonces, una forma inteligente de reducir dimensionalidad para texto es si yo elimino estas. Las saco. Porque no me aportan información para mis documentos, así que me voy a quedar solo con este conjunto. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, la reducción de dimensionalidad y selección de atributos sirven para lo mismo, ¿ok? Sirven para reducir la cantidad de atributos. Entonces, son distintos nombres. Yo puedo hablar de reducción de dimensionalidad, que es cuando aplico técnicas como, por ejemplo, PCA o otras que lo que hacen es que utilizo técnicas de álgebra lineal para pasar a otro espacio. Eso va a ser como reducción de dimensionalidad. Pero yo también puedo hacer algo que se llama selección de atributos, que es que yo elijo con cuáles atributos voy a trabajar. Esto es interesante, esta diferencia, porque cuando yo paso a otro espacio dimensional, yo ya no sé lo que significan las dimensiones porque se vuelven combinaciones lineales de distintos atributos que yo tenía antes. Entonces, en cambio, cuando yo hago una selección, lo que estoy haciendo es eliminar columnas que no me sirven, eliminar ciertas porciones de mis datos que no me sirven y yo no pierdo interpretabilidad de qué significa cada columna. Entonces, sirven para lo mismo selección de atributos y reducción de dimensionalidad, pero se definen de manera diferente. Entonces, selección de atributos. Yo quiero elegir con qué columnas quedarme de mi tabla de... Tengo mi tabla de datos. Yo quiero elegir con cuáles voy a trabajar. Entonces, una forma es trial and error. Trial and error es prueba y error. Fuerza bruta. Yo podría decir, ok, quiero entrenar un clasificador que prediga cierto objetivo, cierta clase objetivo. Entonces voy a probar con el atributo 1 y ver cómo funciona. Voy a probar con el 1 y el 2 y ver cómo funciona y pruebo con todas las combinaciones posibles de columnas hasta ver cuáles funcionan mejor. Esto es costoso. Si yo tengo 1000 dimensiones, esto computacionalmente es imposible. Hay otra forma que se llama el Missing Values Ratio, que tiene que ver con que si a mí para una cierta columna en mis datos me faltan muchos valores, o sea, tengo mi tabla
de datos, ¿cierto? Está mi tablita con datos y para alguna de estas columnas a mí me faltan, tengo muchos valores faltantes, entonces yo podría elegir borrar esa columna completa. Otra cosa que puedo hacer vendría a ser si yo tengo poca varianza. Entonces yo tengo mi tablita con datos y para cierta columna, por ejemplo, esta columna, yo calculo cuál es la varianza en mis datos y me da que la varianza es casi cero, acá cero, la varianza. Entonces eso significa que esta columna completa no me aporta mucha información para poder distinguir las distintas categorías que tienen las distintas categorías que yo podría asignar a cada punto. Entonces, como no me aporta información, yo podría elegir eliminar toda una columna. Ese va a ser el Low Variance Filter. El High Correlation Filter es qué pasaría si esta columna tiene una alta correlación con esta otra columna, entonces solo necesito una. Podría borrar esta y quedarme solo con esa. Acá les dejo un enlace donde aparece todas estas técnicas descritas en detalle y también un enlace a un software de cómo uno puede elegir atributos. Esto parece como bastante simple, pero es una parte crucial. Si yo elijo bien los atributos con los que voy a trabajar, se me facilitan mucho los problemas en minería de datos. En la reducción de dimensionalidad existen técnicas automáticas o técnicas, ciertos clasificadores que la utilizan automáticamente. Existen, por ejemplo, los Random Forest Ensemble Trees, que es que se van armando árboles, entonces se va eligiendo cuáles son los mejores atributos para tomar una cierta decisión. Entonces se hacen varias combinaciones de árboles de decisión posible para cada paso del clasificador. Entonces luego se van eligiendo los que son mejores. Después existe, entonces el Random Forest y el Ensemble Trees lo que hace es hacer la selección de atributos automáticamente. Existe también el Backward, Forward, Feature Elimination y Construction. Una es, por ejemplo, el Forward Feature Elimination sería que yo construyo un clasificador, agrego la primera columna y el clasificador va a tener ciertos resultados, cierto desempeño. Agrego la segunda columna a mi clasificador y veo si el desempeño mejora o empeora. Si el desempeño mejora, mantengo las dos columnas que ya tengo agregadas. Si el desempeño empeora, saco la columna que recién agregué. Y agrego la tercera columna y evalúo de nuevo lo mismo. Si mejora la mantengo, si empeora la saco. Eso sería como Forward Feature Elimination. Y el Backwards es que uno empieza con todas las columnas y va sacando de a una, viendo cuáles empiezan a mejorar el clasificador. Las técnicas de álgebra lineal, que vamos a ver algunas en clases, sobre todo PCA, porque es bastante conocida. Uno no se tiene que preocupar de hacer selección, sino que simplemente ejecutas el algoritmo y va a pasar todo un espacio nuevo dimensional en el cual tú no sabes qué significa cada dimensión. Entonces, en el nuevo espacio pierde la interpretabilidad. Con estas otras técnicas, uno lo que hace es que elige cuáles columnas va a usar. Uno podría decir, bueno, lo más fácil es llegar y usar PCA porque no tengo que pensar. Pero la interpretabilidad tiene un valor. O sea, en minería de datos lo que nosotros queremos no es solo poder clasificar bien, sino que queremos saber por qué estamos clasificando bien. Entonces acá en este enlace que está acá abajo, que es derivado del otro que yo les había dado antes, lo que se puede apreciar es que hay
ciertas técnicas, como las que yo les hablé, eliminar atributos de poca varianza, atributos donde faltan muchos valores, dejar una sola de las columnas cuando tienen alta correlación versus PCA, pueden reducir más que PCA. Y no pierdes interpretabilidad. Por ejemplo, el Random Forest Ensemble Trees reduce más que PCA. Y estas otras técnicas que también mantienen interpretabilidad reducen hasta el 99% y el desempeño es mejor que con PCA. Entonces PCA no es necesariamente la solución. En minería de datos muchas veces queremos preferir técnicas que nos permitan poder interpretar nuestras columnas. PCA la verdad es que no voy a profundizar porque tenemos una clase donde hablamos de esto, pero básicamente para que sepan de qué estamos hablando es el Principal Component Analysis. Se utiliza para atributos continuos, cuando tenemos columnas de atributos con valores continuos, y lo que hace es buscar un nuevo set de atributos que se llaman las componentes principales. Entonces estos van a ser combinaciones lineales de los atributos originales, son ortogonales entre sí, entonces no van a tener información redundante y capturan la máxima variación entre los datos. Otra cosa que uno puede hacer es dar peso a los atributos, es decir, cierto atributo tiene más importancia que otros atributos para mi clasificación. El SVM lo hace automáticamente. SVM es lo que llamamos Support Vector Machine. Es un algoritmo de clasificación que vamos a ver en las próximas clases. Este algoritmo de clasificación sabe asignar peso a los atributos según su importancia. Otra forma de asignar peso a los atributos es cuando yo hago normalización, que lo que intento ahí es que el atributo no tenga una importancia desmedida con respecto a otros atributos porque está en una escala que es más grande. Vuelvo acá, entonces otra forma es crear atributos. Acá, perdón, me faltó una parte. En normalización, algo que se hace es que yo podría elegir que todos mis atributos estén entre 0 y 1 para que sean comparables entre sí. Entonces así si yo tengo de antemano un atributo que está entre 0 y 1 y otro está entre 0 y 1 millón, ¿qué va a pasar con las distancias? Que siempre va a predominar el atributo que es muy grande y ese va a dominar cualquier cosa que yo haga. Entonces por eso siempre queremos hacer normalización. En cuanto a la creación de atributos, uno puede crear atributos nuevos. Puedes, por ejemplo, pasar atributos a un espacio nuevo, puedes construir atributos. Por ejemplo, yo les decía, podría tomar mediciones que fueron hechas cada una hora y transformarlas en mediciones diarias. O podría tomar quizás, tengo mensajes de texto y lo convierto en un atributo que lo transforma a un mensaje quizás a un valor positivo o negativo de sentimiento y nada más que eso. Existen también cosas que se llaman word embeddings, como el word2vec. Lo voy a anotar acá. Word embeddings. Perdón, word2vec. Los word embeddings lo que hacen es generar un espacio en el cual se puede representar el texto, que es un espacio especialmente construido a partir de ver el texto y ver cómo ocurren las palabras. Entonces este espacio es como una maravilla en el cual las palabras que significan las mismas cosas, porque ocurren frecuentemente en el texto, quedan muy juntitas. ¿Ya? Y las relaciones se mantienen. Entonces eso es una forma de construir atributos. Hay librerías que implementan esto, hay unos word embeddings súper entretenidos que van a poder mirar, que se construyen con distintos tipos de redes neuronales. Los que les interese mucho eso pueden tomar el curso de redes neuronales que viene después.
Por ejemplo, ¿cómo puedo mapear algo a un nuevo espacio? Al aplicar la transformada de Fourier a una serie de tiempo que es ruidosa, los dos puntos altos corresponden a la frecuencia de las series de tiempo no ruidosas. Entonces, si yo tengo acá dos series de tiempo que no son ruidosas, están ahí, pero yo cuando las observé estaban mezcladas con ruido acá. Si yo aplico la transformada de Fourier a estos datos ruidosos, me van a quedar estos dos pics ahí, ¿cierto? Con ese, y esa va a ser la frecuencia de las series de tiempo no ruidosas. Entonces yo aplico una transformación a mis datos ruidosos y puedo descubrir información sobre los datos no ruidosos. Discretizar datos, ¿qué significa? Decidir cuántas categorías voy a tener. Por ejemplo, yo podría tener un valor continuo que va a tener que ver con los sueldos de las personas, algo así. Y eso yo podría quizás pasarlo a categorías como ingreso tramo bajo, medio, alto. Ahí yo lo discreticé. Entonces puede ser supervisado, yo elijo cuál es clase, o puede ser no supervisado. Yo podría decir, en realidad las categorías de sueldo que voy a tener voy a mirar dónde se agrupan los sueldos. Quizás se agrupan en un conjunto bajo y ahí voy a poner el punto de corte, ¿o no? Una forma de poder decidir categorías de discretizar, que esto se va a entender más cuando veamos clustering, pero sería si yo tengo datos que tienen muchos puntos en el espacio y yo quiero descubrir estas categorías que hay ahí. Imagínense que yo no puedo visualizar esto. Entonces una forma sería pongo intervalos iguales. Digo, voy a partir estos datos, o sea, mis sueldos que están ubicados en estos puntos. Yo los voy a partir en intervalos iguales. Entonces en 5, en 10 y en 15. ¿Y qué me va a pasar? Que estas categorías van a estar cortando los conjuntos significativos de puntos así, de una manera súper extraña. Entonces no es la mejor forma. En cambio, si yo digo quiero tener la misma cantidad de puntos en cada intervalo, voy a elegir igual voy a estar cortando esta categoría justo en el medio. Entonces una forma de hacerlo sería que yo aplique un algoritmo de clustering, K-means, ahí, y esta me debería separar los intervalos tal cual las clases que existen. Otras cosas que se pueden hacer es hacer transformaciones de atributos. Hay transformaciones simples como sacar el logaritmo, exponencial, sacar el valor absoluto. Existe la estandarización, la normalización. Entonces en el fondo es una función que mapea un set de valores a otro set de valores. Eso va a ser la transformación de los atributos. Sacar un promedio, eso va a ser una transformación.